Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siendo Buenas las noches. 7:30 en punto, Buenas noches. empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué novedades logísticas han traído o digamos, qué nueva experiencia o qué nuevas cosas les han pasado en su trabajo o en el segmento donde están? ¿Alguna alza, alguna disrupción en la cadena de abastecimiento? ¿No? Pues bueno, siempre pregunto porque por a veces pues por ahí alguien puede contarnos algo que sume, ¿de acuerdo? Estoy un poco resfriado, me perdonarán, pero bueno, igual hacemos la clase. Hemos avanzado el tema de nuevo, ¿no? Pues cada eslabón, lo voy repitiendo porque va ampliándose los eslabones. Hemos empezado con planeamiento de la demanda, ¿no? Que es lo que arranca, lo que digamos que activa todo, cómo las empresas se proyectan a lo que tienen que hacer. Bueno, si no tienen idea de lo que van a hacer, no pueden hacer nada o corren riesgo de hacer mucho y tener sobreinventarios y productos de alguna forma que merman o hacer poco y tener que ver, ¿no? Entonces, la primera parte es esa. La segunda parte es ya compras, ¿no? Un poco la gestión de compras. Ya una vez que sabes lo que vas a hacer, necesitas abastecerte para la producción, para la manufactura o solo para tus inventarios, ¿no? Para saber para tener lo que vas a vender. Luego de eso pasamos a los almacenes, ¿no? La parte de gestión de almacenes, la parte de gestión de la infraestructura, los recursos, ¿no? Las metodologías, los tipos de almacenes, poco inventarios, el costo de tener inventario también, ¿no? ¿Cuánto cuesta tener un inventario? El equilibrio que hace compras por cierto, ¿cómo le fue en la práctica? Me imagino, en el examen, en la primera evaluación, me imagino que bien. No estaba tan difícil y estaba bien alineado lo que hemos visto, ¿no? ¿Cómo les fue? ¿Bien? Sí, bien, bastante bien. Sí, en verdad, la idea de una evaluación es simplemente reforzar el conocimiento, asegurarse que lo que estamos haciendo se logre el objetivo de aprendizaje, ¿no? Y aplicar. Bueno, luego hay una parte donde compras se encuentra con inventarios, con almacenes y dicen, oye, ¿cuál es lo mejor, no? Entonces, lo mejor, ninguno de los dos tiene la razón, sino hay que encontrar el equilibrio entre compras, entre cuánto vas a comprar y cuánto debes tener, ¿no? De modo que el costo de comprar eh, no sea tan alto y el costo de almacén tampoco, ¿no? Un equilibrio. Entonces, de la parte de almacén, pues un poco la preparación de pedidos, se habló del picking, ¿no? De los indicadores de los almacenes, de los centros de distribución. Bueno, ahí tocaría pues reforzar de repente el tema bueno, hemos hablado del WMS también, ¿no? Sistemas de almacenamiento. Más adelante, cuando veamos tecnologías, le vamos a dar más énfasis a la parte de WMS. Pero en general los procesos de almacenes, pues, son recepción, almacenamiento, inventarios, ¿no? Preparación de pedidos y despacho, ¿no? Entonces, en esa parte ya hablamos del picking, de productividad, de salidas, ¿no? Próxima semana es la última semana del mes, se cierra la clásica, ¿no? El cierre de mes, donde pues, todos los almacenes revientan, todos los vendedores quieren llegar a su cuota. Entonces, ahí es donde entra, pues, nuestra parte de productividad y gestión de las capacidades también, ¿no? Ahora toca una de las partes que más me gustan a mí. Personalmente, es una parte bien interesante, bien dinámica, es donde logística se encuentra con muchas otras áreas. Es una de los eslabones, digamos, no es que sea neurálgico, no es que sea o sea, es estratégico como todos, pero es un área, es un proceso o un área donde, como le digo, la logística se encuentra con todos, ¿no? Con marketing, con ventas, y tiene un rol fundamental, un rol bien estratégico ¿no? y de que es el último proceso. ¿Ya? El último proceso bueno, no el último, sino un proceso, digamos, donde tenemos mucho protagonismo y también
y tenemos un rol importantísimo, ¿no? Que es la gestión de transporte y distribución. Ya, si ven mi pantalla, ojalá que pueda, modo presentación, ustedes saben que las 3 primeras veces se puede y después no, ya no. Entonces, como les dije, ¿no? Las 3 primeras veces se puede, se puede hacer modo de presentación y luego ya vamos viendo que no. Entonces, esta parte, o sea, este tema lo vamos a ver en dos partes, lo que es gestión de transporte y distribución. Y es estratégico, ¿por qué? Porque dependiendo de cómo hagas este trabajo, esta estrategia, este rol, es que tú vas a lograr cerrar la venta, ¿de acuerdo? Cerrar la venta. Entonces, les comenté, pues en algún momento estaba implementando un TMS, vamos a hablar de eso después, y tuve digamos que un error en la definición del TMS, y fallé, ¿no? Pues el año pasado, este año tuve que implementarlo, estamos retrasados. Hoy tuve una reunión, de hecho, con una empresa india, y hablaba pues todo el abanico de opciones que hay en la parte de distribución y transportes, y es súper interesante, ¿ya? Además, pues un poco me adelanto, ¿no? El área de, digamos que este proceso es uno de los más costosos del área, ¿no? En la gestión logística, la parte de distribución y transportes, digamos que es el más costoso, es el proceso más costoso, ¿no? Lo que implica más plata, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poco de eso hoy día. La próxima semana también vamos a ver la segunda parte. Y ahí pues siempre metiendo ejercicios, ¿no? Pues por ahí que nos da tiempo a hacer un costeo. Les voy a enseñar cómo hacer un costeo si no nos da tiempo ahora, lo hacemos la próxima semana, un costeo de una ruta, de fletes, cómo se estructura. Personalmente a mí me sirve, ¿no? Sobre todo ahora que en el mundo los fletes, o sea, el combustible ha subido, ¿no? Ha subido por las guerras, en fin. Y al incrementar el petróleo, pues incrementan los combustibles, y los combustibles hacen que el flete incremente, ¿no? Y claro, hay que saber, si no conocemos la estructura de costos, el transportista nos puede subir como quiera, ¿no? Entonces es importante conocer una estructura de costos. Entonces, dicho eso, salvo tengan alguna pregunta, empezamos la sesión de hoy día. Y la pregunta es, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, tiene el chat abierto, empezamos. Entonces, no, ok, miren, ¿cuánto representa el transporte? La pregunta es, ¿no? Ustedes en sus logísticas, ¿ya? En sus procesos. ¿Cuánto representa el costo logístico total, ¿no? Contra el costo logístico, o sea, ¿cuánto representa el transporte en tu costo logístico total? Entonces, dependiendo ¿no? Transporte urbano más distribución en última milla, dependiendo de la empresa, ¿ah? Porque pues algunas empresas hacen última milla, algunas no, ¿no? Autotransporte terrestre, alta fragmentación, ¿no? Dependiendo de la naturaleza, retos de geografía compleja y peajes. Por ejemplo, hay países, sobre todo en Latinoamérica, en Sudamérica, donde la geografía es bien compleja, ¿no? Personalmente en Perú pues tenemos una costa plana, una sierra muy alta y una selva aislada, donde tienes que hacer, donde una tonelada, llevar una tonelada te puede costar entre 300 y $600, mientras que en la costa te puede costar entre 100 a $200 la tonelada, ¿no? Entonces es carísimo, ¿ok? Distribución por zonas climáticas extremas, dependiendo cuando llueve, cuando hay, dependiendo pues la zona y el tipo de transporte, ¿no? Lo que le dije, transporte andino, explotación agrícola, transporte en altura y acceso a puertos, ¿no? Tema de hubs logísticos regionales, cuando hay carreteras interoceánicas, ¿no? Entonces, en función depende del modo de transporte que tengas, y la realidad donde vivas, pues va a haber un costo diferente, ¿de acuerdo? No podemos decir todos los costos o todas las estructuras de costos o todos los porcentajes sobre el costo total son iguales, ¿no? Depende de muchísimas cosas, ¿ok?
Ustedes, ¿cuánto? La pregunta es, ¿no? En función a su experiencia, ¿con cuántas unidades gestionan día a día? Yo les digo, yo gestiono al día 50 unidades, más o menos, que es una estructura no tan compleja. Tengo 50 unidades entre 2 toneladas y 25 toneladas de capacidad. Y eso es lo que muevo. Normalmente, largas cortas distancias muevo unidades chicas y largas distancias trato de mover unidades grandes porque de alguna forma me asegura optimiza el flete, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un poco la realidad que tenemos. Sigo. ¿Cuál es la agenda hoy día? Pues el transporte en la cadena logística, ¿no? Vamos a ver la importancia y el rol estratégico que tiene el transporte, ¿no? En la cadena logística. Obviamente, y adelantándonos, ¿no? Pues si no transportas, el producto no va a estar donde el cliente lo necesita, ¿no? Entonces, en resumen, es eso. Los sistemas y modos de transporte, ¿no? Todo lo que hay, características y naturalezas de la carga, los tipos de carga, alguna documentación, estrategias de distribución, ¿de acuerdo? Que tendríamos que hablar incluso de canales de distribución, ¿ah? ¿De acuerdo? Cuando tercerizas, y pues vamos a ver algunos casos. Pero ahí hay un caso práctico y además por ahí también hay un par de casos prácticos y un ejercicio, ¿no? Uno que tiene que ver con costos y otro que tiene que ver con indicadores de nivel de servicio. Entonces, ¿qué esperarían más de hoy día? ¿Qué esperarían más ustedes hoy día? ¿Esperarían algo más? ¿Debería estar incluido algo más? Perfecto. Vamos avanzando. Entonces, primero, bueno, la pregunta es, ¿cómo definirían transporte ustedes? ¿Cómo definen transporte? Antes de entrar pues al objetivo de la sesión. Gracias, Gloria. 21 unidades de 48 toneladas. ¡Guau! Su 48 toneladas. Son gigantescas. Me imagino que es un bitren o algo así. Ok. Ok. El transporte básicamente es el proceso de trasladar un bien físico, ojo, bien físico, porque cuando hablamos de transporte no hablamos de correo, del tema electrónico, un bien físico de un lugar a otro, ¿ok? Eh, una mercancía de un lugar a otro. Efectivamente, ¿no? Mover una mercancía, un bien de un lugar a otro. Eso es. Gracias, Gloria. Entonces, eso es como concepto, no tendría que decírselo, pero igual lo digo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Poder identificar, pues, al final de la sesión, identificar los modos de transporte y seleccionar el más adecuado, según el tipo de carga. Eh, Evaluar estrategias de distribución para distintos canales y mercados LATAM de Latinoamérica, pues, siempre foco en Latinoamérica, y poder, pues, con estos conocimientos tomar decisiones fundamentales sobre la tercerización, si fuera el caso. ¿Ok? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Como les dije, venimos de ver almacenes, ¿no? Layout, slotting, un poco la estructura, los procesos internos, ¿no? Los inventarios, ¿no? Los centros de distribución. Y el eslabón siguiente, pues ya es la salida, ¿no? Estamos en un CD o un almacén y ya es la salida hacia el cliente. Ese es el siguiente eslabón. Así es como se enlaza nuestra sesión hoy día. ¿De acuerdo? Entonces, dicho eso, empezamos. Algo que me quieran preguntar algo. Siempre yo pues preguntando eso. A ver, como les dije, el concepto de transporte básicamente es la actividad de trasladar un bien desde un punto hasta otro punto, ¿no? En la parte logística, el costo de transporte está entre el 40 y No se 60%. escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí. Ya, ok. Como les dije, el concepto pues, del transporte es trasladar, es el proceso de trasladar un bien de un lugar a otro, ¿no? En la estructura de costos de logística, en los gastos sobre el costo total, si miran, oye, si ustedes son un área de logística y tienen su costo donde están almacenes, personal,
materiales, etcétera, pues su costo logístico puede estar entre 40 y 60%. Depende mucho de lo que muevas, ¿de acuerdo? Entonces, es uno de los eslabones más caros, digamos, en un proceso de los más caros, ¿ya? Y además es el eslabón más visible para el cliente, porque lo que les digo es, llegan al cliente y o sea, el cliente, así sea un transporte tercero o tal, para ellos, el momento de la entrega, el momento de transporte es cuando recién sale a la venta. Puedes pedir haber hecho un pedido, pues con descuento, lo que ustedes quieran, pero hasta que el producto no se entrega, la venta no se ha dado. ¿De acuerdo? Por eso, pues, es el eslabón más visible, porque el transportista llega, ya sea un delivery, un última milla, un retail o lo que sea, hasta que el producto no llega a tus manos por transporte, la venta no se cierra. Siempre que sea un pedido, ¿no? Pues es diferente si yo voy a un punto de venta. Pero cuando hay un pedido que implica un transporte, ese es el eslabón visible para el cliente. No es la empresa, la empresa no ve la empresa, no ve casi ni ve al vendedor a veces, ¿no? Solo ve el transportista. Entonces, ahí a veces yo me pregunto algo, ¿no? ¿Qué tan importante es el transportista? ¿Ya? Vamos a dejarlo a un costado y vamos a seguir con esto. Pregunta, ¿por qué el transporte importa? Ya hemos dicho algunas ideas. ¿Por qué el transporte importa? ¿No? Porque no se le da el bien, no hay la venta, muy bien. Porque mueve y acerca necesidades de nuestro día a día. Claro, mueve las necesidades, mueve los bienes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque conecta todas las etapas de la cadena de suministro. Está bien, muy bien, ¿ah? Porque no solo, efectivamente, ¿no? Conecta todas las etapas de cadena de suministro de abastecimiento, efectivamente, a planta y tanto de entrada y salida. ¿Ok? Vamos a ver algunas cosas que nos vemos acá. Primero es el mayor costo logístico, ¿de acuerdo? Representa entre el 40 y 60% del costo logístico en las empresas de consumo masivo, hablando de consumo masivo. Perdón. Entonces, ¿por qué eso importa? ¿Por qué creen que importa? Esto también debemos tomar en cuenta que es el mayor costo logístico. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué ese punto es importante? Exactamente, Jordi, muchas gracias. Porque vemos una oportunidad de ahorro grande, ¿no? Mientras más grande sea la torta, o más grande sea, entre comillas, el gasto, más oportunidades tenemos de reducirlo y obviamente tener mayor rentabilidad. Entonces, es ahí el foco, ¿no? El foco a veces, y además hay oportunidades, ¿no? ¿Cómo optimizar? ¿No? Yo estoy revisando actualmente cómo optimizar, ¿no? Optimizas llevando carros más grandes, cambiando la ruta, a veces llevando camiones más chiquitos, descentralizando, todo. Entonces, hay una oportunidad, ¿ok? Entonces, primero es el mayor costo logístico. Segundo, el tiempo que ve el cliente. El cliente no ve el almacén ni la compra, ¿no? El cliente ve cuando llega el producto. Entonces, entre que pone el pedido, lo preparan, el tiempo, el cliente ve, ok, ya salió. No sé si ustedes han comprado, pero cuando compran un producto, mientras está preparando el almacén, poco no lo toman importancia. Ustedes comienzan a sentirse, entre comillas, impacientes o verla, o comenzar a traquear desde que sale del almacén, ¿no? O sea, ahí dicen, ok, ese es el momento donde yo, entre comillas, pierdo visibilidad. Porque en tu almacén está en el almacén, está en preparación, bueno, ya. Pero una vez que sale el almacén, no sé si ustedes cuando compren en Amazon, en Shein, en Temu, en AliExpress, en donde sea,
donde ustedes están más ansiosos, entre comillas ansiosos, es en el tiempo del delivery, ¿no? Entonces, ya va a llegar, no va a llegar, llega tal día. Entonces, ese momento es el tiempo que el cliente ve, que nosotros vemos. Entonces, por eso es importante, ¿no? Mientras más mapeado, más trazado o menos sea, el cliente va a estar de alguna forma más satisfecho. ¿De acuerdo? Esa es la segunda. Y la tercera, no sé dónde está. Y la tercera, sin transporte eficiente no hay distribución. ¿Ok? Nacional de exportación. Ok. Si un transporte no es eficiente, obviamente no hay cómo conectas los mercados, ¿de acuerdo? Cómo llegas a los mercados, ¿no? No se conectan, no llegan, o cuesta mucho. Entonces, el transporte debe ser eficiente para que un producto sea rentable y pueda llegar a los mercados. Imagínense, ¿no? Si un transporte es muy caro, no me conviene traerlo desde otro país, ¿de acuerdo? El producto no llegaría. Imagínense que el costo del transporte sea más caro que el producto en sí. Entonces no compran, simplemente no compran, ¿no? Entonces, sin transporte eficiente, no hay transporte, no hay distribución nacional, o sea, no llega a otros mercados, se queda en la zona nomás. Entonces, ese es otro punto importante, eficiencia, ¿ok? Entonces, ¿hasta ahí preguntas antes de seguir el siguiente paso? Palanca competitividad, es lo que decía hace un rato, ¿no? Una empresa que domina su distribución, puede ofrecer mejor servicio al mismo costo que sus competidores. Cuando comenzamos la clase, en la primera sesión yo les di el ejemplo en Perú, ¿no? De 3 marcas que estaban en el pueblito más alejado, ¿no? Entonces, y llegaban, ¿no? Yo les dije el ejemplo imagínense, se van al pueblito más alejado de Perú y van a la tiendita del pueblito más alejado de Perú en la sierra, pues en la punta del cerro, estoy diciendo en sentido figurativo. Encuentran 3 marcas y dijeron 3, 1, 2, 3, ¿no? Entonces una de las marcas era Gloria de lácteos, y obviamente esta empresa tiene una distribución de clase A, ¿no? Sus procesos de distribución, su cobertura, su red de logística es súper buena, súper eficiente. Entonces, claro, puede estar en todas partes, ¿no? Ofreces el mismo servicio, mismo producto, al mismo costo que los competidores o mejores. O sea, no solo que ofrecen al mismo costo, sino además llegan, ¿no? Entonces, mientras mejor domines tu distribución, pues eres más competitivo, ¿no? Es las cosas que dijimos. Competitivo es poder llegar a donde tienes que estar. Impacto en el OTIF, un time full. En el indicador OTIF depende directamente del desempeño de transporte. Si tu transporte sale con el pedido completo, pero no llega a tiempo, no cumples con el, con el indicador de OTIF, ¿no? ¿Qué es lo que más miden tus clientes? ¿Ok? A mí me pasa eventualmente que mi transportista llega tarde al cliente. Por más que yo preparé todo, tengo listos los pedidos, cargan a tiempo, se van, pero pues, o se demoran. Les cuento un ejemplo, ¿no? Tengo un transportista que tiene que llegar a un cliente de una cadena de supermercados de su almacén de fríos en una zona un poco peligrosa. Y la cita es a las 5 de la mañana. Entonces el transportista carga en mi almacén a la 1, a las 2 ya está, a las 3 ya está de hecho, y en la noche, es 1 hora, 3 podría estar a las 4. Pero el transportista, por miedo a que le roben o algo, se queda en mi almacén hasta minutos antes para llegar casi calzado. Entonces, claro, si se le pasa un minuto o pasa algo, llega tarde, ¿no? Entonces, le pasaba continuamente eso. Entonces, claro, por más que todos los procesos se hacían bien, no llegaba a tiempo, a veces. Y, finalmente, en logística inversa, el transporte también gestiona evoluciones, ¿no? A veces va a entrega, pero también recoge, ¿no? Entonces, el impacto es importante porque una logística una distribución bien planificada te permite hacer una logística inversa buena, pero sin que implique mucho gasto. Y les comento ya, la logística inversa en general es cara. ¿Por qué creen que es cara?
¿Por qué creen que es cara? Un reproceso, sí, es un reproceso. Pero mientras, gracias Jordi, mientras un carro se va a dejar 5 productos y va lleno, recoger un solo pedido, un solo producto, hablo de recojo nomás, ¿ah? Pues te sale muy ineficiente, ¿ya? No genera masa crítica, desvíos, en fin, ¿no? Entonces es un proceso un poco caro. Eh, entonces, es esto, una buena gestión de transporte hace lo que es eh, que sea de alguna forma eficiente. Genera retrasos también. Muy bien. Seguimos. ¿Hasta ahí todo claro? A ver, bien. Entonces, la siguiente parte, el siguiente punto es 5 modos, ¿ya? Las modalidades de transporte. Más o menos, vamos a ver pues cómo se dan en Latinoamérica. La primera es terrestre, ¿no? Existen varias modalidades. Terrestre, pues obviamente todos hablamos de terrestre, se usan camiones normalmente, ¿no? Camiones de carga, y se mueven por unas rutas de autopistas, de pistas, carreteras, ¿no? A nivel nacional e internacional, porque finalmente los países están conectados, ¿ya? La velocidad es media. ¿Por qué es media? Porque depende mucho del tráfico, depende mucho de los, de las calles, ¿no? En fin, así que del tráfico, ¿no? Y su costo es más o menos bajo, no es tan bajo, ¿no? Es bajo medio. ¿Por qué? Puedes tener carros grandes, eh, pero también pues 30 toneladas, ¿no? Por ahí a veces 40 cuando llevan bitren, tiene una capacidad más o menos alta, ¿no? Hasta 30 toneladas, hasta 40 dijeron. Pero claro, idealmente pues no debes exceder, o sea, para que sea rentable o para que sea más o menos bueno, tu distancia no debería ser más de 2.000 kilómetros. Más de 2.000 kilómetros ya se vuelve un poco cara, ¿no? Y cuando ves la estructura de costos, pues ya cuesta mucho ya. Entonces ahí te conviene tomar otro tipo de transportes en la medida de lo que sea posible. En Latinoamérica está entre el 70 y 75% de participación, o sea, el más, digamos, el predominante, el modo de transporte predominante en Latinoamérica es carretera, ¿no? Terrestre. Es un poco para hablar. Les cuento un ejemplo, ¿no? En una empresa pasada implementamos unos camiones raqueados. No sé si ustedes han visto los camiones raqueados. Camiones con racks. ¿Sí, no? No, a ver, son unos camiones que el semitrailer, la carreta, eh, adentro tiene una estructura metálica, de modo que en vez de cargar con la mano los carros, el montacargas va poniendo hasta 48 palets, ¿no? 24, 12, 12, 12, 12, 48 palets. Entonces los están raqueados. Con lo cual, el tiempo de carga y descarga es de media hora. Carga o media hora de descarga. Contra un camión que viene a granel de 3 horas, ¿no? Entonces, ¿esto es rentable? Sí, dependiendo ¿no? Dependiendo del tiempo, porque finalmente lo que ganas ahí es tiempo y te permite que el carro se mueva más, pero hasta 200, hasta 300 kilómetros. Si el carro se va a más de 300 kilómetros, todavía no es rentable. Entonces siempre hay que hacer ese análisis, ¿no? ¿Hasta dónde conviene usar un camión? El segundo medio de transporte usado es el aéreo, ¿ok? Aéreo, un avión de carga o avión de comercial, donde lleva cierta carga, ¿no? Donde básicamente la velocidad es relativamente alta. ¿Por qué relativamente alta? Porque pues, depende, no solo depende del vuelo, ¿no? Sino depende de los procesos de aduanas, de almacenaje, en fin, de espera también, ¿no? Porque a veces no hay aviones o no hay capacidad y tiene que esperar mucho, ¿no? Entonces, relativamente alto velocidad, ¿no? En costo, costo súper, súper alto, ¿no? Hablamos de el sol, el gasto del flete aéreo puede ser 10 veces el gasto
de transporte normal, ¿no? 10 veces o más. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Pues porque implica mayores gastos, mayores costos, pero además una capacidad baja, ¿no? Un avión de carga puede tener más volumen que un camión, sí, pero pues no necesariamente limitada, ¿no? Entonces, ¿cuándo te sirve? Pues distancias ideales, largas distancias, ¿ok? ¿Cuándo te sirve? Cuando son pedidos de emergencia, pedidos o productos muy, muy caros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ejemplo tomarían? ¿Cuándo usarían un transporte aéreo? ¿Cuándo tomaría un transporte aéreo? En productos que pueden ser atendidos que puedan, depende del tipo de producto. Yo lo uso para enviar equipos electrónicos urgentes para obra. Muy bien, Jordi. Efectivamente. Les voy a contar. Primero, equipos caros, ¿ya? Donde se pague, ¿no? Donde el flete se pague. Equipos caros. Equipos urgentes. Les voy a contar una experiencia, ¿no? Las mineras grandes, usan máquinas grandes, gigantescas, carísimas. ¿Ustedes saben qué es el lucro cesante? En una empresa, en un seguro, ¿qué es un lucro cesante? No. Les cuento, gracias, Giovanni. Miren, las empresas gigantescas de minas, estas australianas, canadienses, etcétera, lo que hacen es de alguna forma aseguran sus máquinas, ¿ya? Imagínate, tiene una máquina perforadora y esta máquina al día, su producción genera millones de dólares de ingresos, ¿no? Porque hace túnel y va sacando oro, lo que sea. Entonces, las empresas dicen, aseguran exactamente, si deja de operar. Ahí voy, Mario, gracias. Entonces, lo que hacen es, si esta máquina deja de operar, yo dejo de ganar millones de dólares. Entonces, lo que hacen es aseguran la máquina. Entonces, las empresas, si para, el seguro tiene que pagarle. Es eso lo que deja de ganar, el lucro cesante, lo que deja de ganar la empresa. Entonces, las empresas de seguros lo que hacen es, o tienen inventario, el repuesto que se pueda malograr, así sea carísimo, o lo traen en avión. Porque el costo de pagar el flete de esa pieza contra el pagarle el seguro de lucro cesante a la minera es muy, muy, muy alto. Entonces prefieren pagar eso. Entonces, crítico, urgencias, ¿no? Urgencias o productos muy caros, no sé, pues por ahí, productos médicos, ¿no? Otro ejemplo les cuento, ¿no? Hace años, en donde estaba trabajando, lanzamos un alimento, un producto que era alimento para mascotas, hace 20 años, hace 22 años, o sea, hace muchísimos años, cuando todavía no pegaba tanto, pero bueno, un alimento para mascotas, y en Perú, la fábrica estaba en Perú, y traíamos de Argentina harina de hueso y harina de carne como insumo, ¿ya? Las flores también, productos perecibles, pero además, ojo, productos perecibles que paguen, ¿ah? Porque si no, no. Entonces, teníamos que traer, lanzamos la campaña, lanzamos el producto, y en el camino, pues estaba trayendo, pensamos que se iba a vender, no sé, 200 toneladas en un mes. Y en el camino yo traía un barco, traía de Argentina, traía harina de hueso, harina de carne. Entonces, en el lanzamiento de un mes, eso se vendió en 15 días. Los insumos no llegaban, el barco se hundió, y lo que nos tocó traer por avión fue la harina de hueso. Era cara, además era muy cara, pero estábamos en un lanzamiento y no podíamos dejar de tener producto. Entonces, fue un producto de emergencia, se tuvo que pagar avión, carísimo, pero es lo que tocaba, ¿no? Entonces, hay que evaluar, pues, siempre en qué momento toca, ¿ok? Sigo. Marítimo. Marítimo, obviamente, es un, es una, es un tipo de transporte de velocidad baja, ¿no? Un pedido de China te puede demorar 30, 45 días, 60, depende, ¿no? Depende a la ruta, en fin. Entonces
son pedidos no urgentes definitivamente, ¿no? Costo muy bajo, ¿no? Un barco, una nave tiene una capacidad inmensa de carga y con lo cual los pedidos te salen más o menos baratos, ¿no? El flete, ¿ok? Tiene una muy grande capacidad, ¿ok? Y pues tiene que ser idealmente distancias grandes, ¿no? Si no, el costo del cabotaje y todo lo demás es caro. Acabamos bueno, pues, ¿quién ha hecho pedidos, no? Desde China, desde Estados Unidos, por barco, ¿no? Volúmenes grandes, ¿no? Y ahí cuando entras a taller marítimo, pues hay muchas formas de marítimo, ¿no? A granel, en contenedores grandes, en rorro, ¿no? Pues sacamos, y hay muchas modalidades, dentro del transporte marítimo hay muchas modalidades. En resumen, es un transporte no tan caro, ¿ya? De una capacidad grande. De hecho, no tan caro, no es nada caro. Tiene una capacidad no tan grande, ¿ok? Perdón, muy grande, y de costo bajo, pero velocidad baja también. Entonces hay que tener en cuenta que la capacidad es baja, ¿ok? Eso es un poco el marítimo. ¿Qué más? Ferroviario. Ferroviario, pues es uno de los... Latinoamérica no está tan desarrollado en el tema ferroviario, ¿no? Europa, Estados Unidos, y hasta Brasil, ¿eh? Hasta Brasil está, pero Brasil parece otro país, ¿no? Está desarrollado en ferroviario, ¿no? Entonces tiene una velocidad no tan baja, medio baja. Es un costo relativamente bajo, no es muy bajo como el marítimo. ¿Por qué? Porque permite, digamos que una locomotora permite llevar muchos vagones con mucha carga, ¿no? En vías exclusivas tiene una restricción, al igual que un poco retrocediendo, ¿no? El transporte terrestre no tiene tanta restricción, ¿no? Carreteras hay en todo lado, casi te puedes recorrer el mundo por pistas, por carreteras, y si no pues te subes un barco y haces puente, en fin, ¿no? Aéreo, pues, entonces casi en terrestre casi no hay restricciones. En aéreo, una restricción es que tengas un aeropuerto, ¿no? Si no tienes un aeropuerto no llegas, pero finalmente casi todas las ciudades tienen aeropuerto, con lo cual la restricción también es muy baja, hablando de restricciones, ¿no? Marítimo, la restricción, marítimo en verdad debería ser marítimo fluvial, ¿ya? Porque, o sea, acuífero, no sé cómo decirlo, porque no solo por barcos, ¿no? También se mueven por ríos. En Perú el Amazonas, en otros países otros ríos. Bueno, Perú, Colombia, Brasil, el Amazonas, ¿no? Entonces, la restricción es ahí que haya, de alguna forma, agua, ¿no? Si no hay agua no te puedes mover, no puedes llegar a todas las partes del mundo. Entonces, es una restricción importante. Ferroviario, pues, si no es cierto, pues, es tan flexible casi como el terrestre, pero depende de vías, ¿ok? Entonces, tiene una capacidad muy alta, tiene una cobertura muy larga, eh, costo muy bajo, ¿no? No muy bajo, bajo en general, y, y bueno, básicamente eso. Y finalmente, multimodal, ¿no? Multimodal dependiendo de. Multimodal les cuento, pues, para llegar a la selva peruana, no hay una carretera, entonces los camiones llegan hasta cierto punto, hasta Yurimaguas o Pucallpa, dos ciudades diferentes, y de ahí tienen que subir a una nave y hacer transporte, ¿no? Viajar 7 días, 20 días, dependiendo, ¿no? Entonces, eso toca a veces. Entonces, dato, ¿no? Dato, el transporte terrestre, pues en Latinoamérica domina, ¿no? Domina el transporte con 70-75%, mueve el 70-75% del volumen, ¿no? El ferroviario, como les dije, respecto a Brasil y Estados Unidos, está subdesarrollado. El marítimo, hay una oportunidad, ¿no? El cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? El cabotaje, para los que no conocen, el cabotaje es un transporte marítimo, pero dentro de un país. No siempre está prohibido. Por ejemplo, en Perú todavía no estaba lista la ley de cabotaje, es decir, tú no podías tomar un barco de carga para moverte dentro del país, solo lo tomabas para viajes internacionales, ¿no? Un poco tonto. Pero el cabotaje, pues, tiene un alto potencial. Cuando pasa el fenómeno del Niño en Perú, muchas ciudades de la costa se cierran, las pistas se rompen, se caen los puentes.
y lo que toca es hacer cabotaje. Pero todavía es carísimo, es bien caro. Aunque es un transporte marítimo, es caro porque las condiciones no se están dando, ¿no? Entonces, eso en sistema de transporte en cuestión de panorama general. Preguntas ahí. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Qué transporte, qué modalidad se nos está pasando? Lo dijimos en la sesión de cuando hicimos la conferencia, la primera conferencia. ¿Qué se nos olvida? ¿Qué se nos está pasando? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, entonces, ¿se nos pasa alguna? ¿Estamos pasando? ¿Se nos pasa alguna? Ductos, muy bien. Gracias. Gracias, Julián. Ductos, ¿de acuerdo? Los tocamos. O sea, es una modalidad de transporte. Si bien es cierto, no usas un vehículo, es como una vía. Y por ejemplo, ¿no? El petróleo es un bien físico, ¿no? Desde desde las explotaciones llegan hasta las refinerías por ductos, ¿no? El gas por ductos, ¿no? Llegan hasta las casas incluso. El agua también, ¿no? Pero les puse, no sé si se acuerdan del ejemplo que les puse de Bimbo. ¿Se acuerdan? No, del trigo, de la harina. ¿Ya? Muy bien. Miren, Bimbo, vamos a ver. Ah, tac, 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 tac. Me da miedo dejar de compartir porque si dejo de compartir, vamos a ver. Ya. A ver, vamos a ver pizarra. Yo me acuerdo que cuando teníamos el otro. A ver, denme un segundo. A ver si abro una pizarra. Tiempo de hacer preguntas, tiempo de estudio, trabajo, escribir, grabación, complementos. Ya, vamos a hacer una cosa. Abriendo. Ya. Miren, vamos a poner ejemplo de Bimbo. Yo trabajé en una empresa, sí ve mi pantalla, ¿no? La empresa esta, Alicor, para los que conocen, esta era la empresa, y esta empresa eh, fabricaban harina, esta era la planta de harina, acá hacían fideos, galletas, y hacían otras cosas más, ¿no? Por acá hacían aceites, en fin. Entonces, pues de la harina, acá, simplemente hacían un ducto para hacer los fideos y para hacer las galletas, ¿no? Entonces Bimbo vino a Perú y dijo, bueno, ¿cuál es la materia prima del pan? Es la harina. Entonces dijimos, oye, ¿dónde me estaciono? Entonces ellos pusieron su planta acá y hicieron un convenio, un acuerdo con esta empresa que les daba, vamos a ver, ¿me saldrá la curva?
No me sale la curva. Bueno, entonces les daba harina, así. Les puso un ducto, entonces, cada vez que iban a producir, cada vez que iban a producir harina, perdón, pan, digamos que, entre comillas, ¿no? Abrían el ducto y entraban así la masa y todo, ¿no? Entonces, así abastecían la harina, ¿no? Digamos que 300 metros, 400 metros, tampoco era tanto. ¿Qué lograban con eso? Ahorrar el flete, ¿ya? Costo de transporte. En vez de disminución de personal, no necesariamente, pero lo que hacían era, en vez de para un camión que cargue, venga, traiga y descargue, se ahorraban el flete. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sin riesgo de contaminación? Sí. Bien. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿ah? ¿Qué más? Bien. No. Ya comenzaron los problemas. ¿Por qué pasa eso, ah? A ver. Y pongo presentar y se van. De nuevo, ¿no? Vieron que solo funciona una vez. En fin, vamos a seguir lo que toque. Entonces, ¿por qué creen que lograban aparte de flete? Nada más. Tiempo, flete, ¿qué más? Sí se ve. Se ve, sí, pero no, cuando pongo presentación no se ve. Tiempo, flete y ¿qué más? ¿No? Flujo de trabajo continuo. Empaques. La harina no se tenía que poner en ningún empaque, ningún saco, ninguna bolsa. Pasaba nomás. Entonces también otro ahorro, ¿ok? Ya fuera el trabajo continuo. Entonces, puntos. No está acá, pero tengámoslo en cuenta. Seguimos. Entonces, vamos a hablar un poco del transporte terrestre, ¿no? Lo que más se mueve en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Entonces, dijimos que entre 70 y 75% de la carga en Latinoamérica se mueve por carretera. De hecho, no sé ustedes, pero en Lima yo veo camiones que llegan de Argentina, Chile, hasta Brasil, Bolivia, ¿no? Camiones hasta Lima llegan, imagínense, pues, mínimo 3.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, traen, ¿no? Traen. Entonces, ¿qué indicadores se mueven? ¿De acuerdo? ¿Qué indicadores se mueven acá en el tema de transportes? Hay muchos indicadores, pero también hay terminologías. Ahorita vamos a ver algunas terminologías que se dan de acuerdo a la negociación cuando tercerizas, ¿ya? Primero, camión completo, ¿no? Full truck load, ¿ok? Cuando tú tomas un camión, tercerizas una carga, ¿no? Te dices, oye, a mí dame todo el camión. A mí el camión lo quiero entero para mí, para nadie más. Obviamente cuando tienes volúmenes que llenan un camión, pues, ¿no? Si no vas a llenar el camión no te conviene, tienes que consolidar que lo vamos a ver luego, luego, luego. Entonces, cuando tú tienes masa crítica, llenas un camión. Y además, pues, debes ir a 2, 3 puntos, tampoco tantos, ¿no? Entonces, ¿qué logras? Menos costo por unidad, porque estás tomando tú todo el carro, menos manipulación y menos tiempo de tránsito, ¿no? No está yendo tu cliente, imagínense, es como irse en taxi contra irte en un bus, ¿no? Entonces, obviamente,
tienes que tener masa crítica, requiere un volumen mínimo, ¿no? Y no siempre te permite entregas múltiples, no siempre, ¿no? Algunas veces sí. ¿Ok? Entonces el primero es FTL, Full Truck Load, ¿de acuerdo? La segunda terminología viene a ser camión fraccionado, ¿no? Less than truck load, o sea, menos de un carro completo, ¿ok? Entonces, el camión consolida carga con varios clientes, no necesariamente tú lo tomas con varios clientes, se ponen de acuerdo y entonces, ideal para volumen, cuando no tienes tanta carga, a mí me pasó, ¿no? No tenía tanta carga y te venía un consolidador y se llevaba mi carga con la de otros clientes, ¿no? Obviamente pago un poco más porque pago por tonelada, ¿ok? Pero pues de alguna forma es más flexible. Puede que demore más, puede que tome otros tiempos porque tiene que ir a cargar a otro cliente y tiene que ir a dejar a varios clientes, ¿no? Puede que tome más tiempo. Pero pues si no tengo carga, caballero, ¿no? Entonces es flexible, sin mínimo de carga y puede llegar a varios sitios, ¿no? Eso sí, mayor costo unitario, más tiempo de tránsito, como les dije, y más riesgo de daño porque estás metiendo más manos ahí, ¿de acuerdo? Más carga además. Bueno, cuando tienes última milla, normalmente usas camionetas o carros chicos, ¿de acuerdo? Para distribución urbana de última milla, ¿no? Paquetería. Obviamente eso, agilidad en zonas de tráfico denso o acceso restringido, porque si llega a cualquier parte, de alguna forma te permite acceso a alta frecuencia, ¿no? Acceso a zonas urbanas, ¿de acuerdo? Normalmente el e-commerce, la paquetería, como le dije, última milla, o pues el tema de la red de distribución cuando llegan a bodegas chiquitas. Esto tiene una capacidad limitada y obviamente, mientras más chico el carro, el costo por tonelada, el dólar por tonelada te va a ser más grande. Y finalmente lo que está de moda, el delivery, ¿no? Un poco lo que se usa mucho también para última milla, pero además urgente, es vehículos menores, ¿no? Te da última milla express, o sea, tú tienes el tiempo, el tracking total desde que dónde está el vehículo, desde que recoges hasta que entrega, ¿no? Se usa para comidas, para paquetería, Rappi, entre otras. Hay muchas apps ahora, ¿no? Es veloz, te soluciona rápidamente las cosas, ¿ok? No hay restricciones de tráfico, pues bajo costo operativo, ¿ok? Pero pues obviamente no es para grandes cosas, ¿no? Una moto no te puede llevar un paquete grande, ¿de acuerdo? Solo es para pequeños documentos. Eso yo lo usaba antes del delivery. Yo trabajaba en una empresa de medicinas y por delivery mandábamos solo vacunas o Botox. ¿Saben qué es Botox, no? ¿Sí? Teníamos 10 motorizados. Yo les hablo del 2006, ¿ah? 2005. Hace 20 años. Trabajé en esta empresa de química, se llama Química Suiza, una empresa de medicinas. Y los pedidos salían regularmente, pero los productos médicos, vacunas y Botox y algunas otras cosas, primero que eran refrigeradas. Segundo, que eran a pedido. O sea, una clínica no te lo pedía, salvo que lo voy a usar, entonces te lo pedía para allá. No lo tenían en stock. Entonces no los pedían, nosotros teníamos un almacén refrigerado, le metíamos un cooler y se iba en la moto. ¿De acuerdo? Entonces, eso antes mucho antes de las apps y todo lo demás. Íbamos así. Ok. Entonces, un poco las modos de distribución. ¿De acuerdo? Sigo. En aéreo. En aéreo tenemos, obviamente, ahí, aéreo y marítimo, vamos a poner. Primero, velocidad. Ahí vamos a hablar de velocidad contra capacidad. O sea, obviamente, rápido o volumétrico, ¿no? Entonces el aéreo es el modo más rápido, ¿de acuerdo? Y conecta cualquier parte de ciudad, parte del mundo, en horas, cualquier parte del mundo en horas, ¿no? De hecho, o sea, yo no sé si hay viajes de más de 20 horas, bueno, sin escalas, ¿no? Haciendo escalas puede ser un viaje de 20 y tantas horas, pero son horas, ¿ok? Son horas, que puede ser días, sí, pero días en horas es poco. Entonces es el más rápido y además llega a todas partes del mundo. Siempre que tenga un aeropuerto, pero ¿qué ciudad no tiene un aeropuerto, no?
pero sí es más caro, ¿no? El dólar por tonelada, el dólar por unidad de carga es mucho más caro, es el más caro de todos, carísimo. Un kilo te puede estar 100, 200, $300. Un kilo, ¿ah? Imagínense, multiplíquenlo por 1000, ¿no? Entonces, una tonelada puede costarte $10,000 o más. ¿Cuánto cuesta un contenedor traer de China? De China un contenedor te cuesta $1,000, $2,000, y pues un contenedor, ¿no? Acá hablamos de un contenedor que puede tener 20 toneladas o más. Acá hablamos de una tonelada que cueste 30,000, o perdón, 10,000, $20,000. Entonces es carísimo. ¿Ok? Pero es rápido. Cuando el tiempo supera el costo, vale, ¿no? Hay más seguridad, ¿de acuerdo? Contraterrestre, todo. Cualquier destino internacional. O sea, digamos, no hay restricción de puntos, llega a todo el mundo. Siempre que tengo aeropuerto, les dije, ¿no? Y no solo global, cualquier aeropuerto internacional y nacional, porque finalmente es escalas. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja? Como les dije, más caro, de 5 a 10 veces más caro. Yo les dije, por experiencia, yo lo veo como 10 veces más caro por kilo. Restricciones de carga, obviamente, tiene restricciones, ¿no? Productos químicos, peligrosos, tema de las baterías de litio están de moda, ¿no? No sé si se han subido a un avión y les ponen, últimamente les dicen, si tienen algo de litio, tengan cuidado, en fin, ¿no? Productos sobredimensionados, ¿no? Pero cuando hay urgencia y es un producto de alto valor, mándalo por ahí, ¿no? En el caso marítimo, ¿de acuerdo? El modo es el modo que tiene mayor capacidad del mundo, ¿no? Mueve el 80%, o sea, si bien es cierto en Latinoamérica, a nivel, se movía el 70%, 70-75% de la carga terrestre, pero la carga interna, ¿ya? A nivel mundial, el 80% del comercio internacional se da por barco, ¿de acuerdo? Se da por barco. A nivel interno de Latinoamérica, camiones. Pero ya cuando hay que salir, el 80% de la carga se da en barco, ¿de acuerdo? Y claro, tiene un costo por tonelada más o menos bajo, muy bajo en general. Entonces, eso es un poco, ¿no? Pues costo muy bajo y es para cargas masivas de mayor volumen unitario cuando te traes un contenedor entero, en fin, ¿no? Tienes una capacidad, no llega a ser ilimitada, pero muy grande, ¿no? Buques de 20,000 contenedores. Imagínense, más de 20,000 contenedores un buque, ¿no? Buques que cargan y llegan del Aero Olvidan. Carga especial puede llevar granel, líquidos, gases, todo tipo. Yo estoy, les conté, no sé si les conté, soy bombero y hemos logrado conseguir una máquina plataforma, un camión a escala telescópica, grandote, y la única forma, de hecho nos hemos demorado porque no encontrábamos un barco que nos traiga, ¿no? Es un barco tipo Rorro, dice. Roll on, roll out, ¿de acuerdo? Un barco donde los carros entran manejando. Son tan grandes los carros que no pueden entrar contenedores. Eso sí, tiempo de tránsito largo, lo que les dije de China, de China a Perú puede durar más de 30 días, ¿no? Y depende de puertos, ¿no? No todas las ciudades tienen un puerto tan grande. Cuando se usa, pues cuando tenemos alto volumen, valor bajo unitario, ¿no? Exportaciones masivas, ¿no? Como dato, hace unos años, no hace poco, 2024 creo, en, en Perú, en Chancay, inauguraron un puerto súper grande, ¿no? El primer puerto en contenedores del Pacífico Sur, ¿no? Es un contenedor gigantesco, con inversiones chinas, ¿no? Entonces es el nuevo hub de Pacífico Sur. Hasta ahorita es el más grande de Latinoamérica, ¿no? Y va a ser, de hecho, todavía está en proceso de expansión. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Yo conocía que hasta ahorita el puerto más grande estaba en Colombia. Hay 3 puertos ahí, pero uno de los grandes estaba ahí. Entonces, los puertos, pues, básicamente lo que hacen es el medio, ¿no? Para que lleguen. ¿De qué depende un puerto? Pues depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la profundidad del mar en esa ciudad. O sea, no puedes poner un puerto por cualquier lado. Hay ciertas condiciones marítimas y de profundidad y de cala y varias cosas que digamos, facilitan o no la implementación de un puerto. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a usar la carretera.
Aéreo y marítimo. ¿Ok? ¿Hasta ahí preguntas? Seguimos. Ferroviario y multimodal. Obviamente, el tema de ferroviario y el multimodal, pues ya estamos casi viendo. Ferroviario, pues idealmente largas distancias y volúmenes largos dentro de la tierra, ¿no? En Brasil y Argentina, pero más en Brasil. En Brasil hay una red muy grande de trenes, en Argentina también. Pues, puede ser nada más, no entiendo por qué en el resto de países no hay. Si, bueno, de repente la geografía, en fin, ¿no? Complicada, en países como Bolivia, Perú, que tienen una sierra, ¿no? Ecuador también, pero es algo por desarrollar, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado. Entonces, ¿se usa para minerales? Sí. En Perú se usan mucho los trenes para minerales, ¿de acuerdo? Y carga a granel, pero nada más, ¿ok? Tiene alta capacidad y bajo consumo, ¿no? Una locomotora puede mover, obviamente una locomotora con un motor mucho más grande de un carro, pero puede mover 100 contenedores de repente, ¿ya? Entonces más eficiente, ¿no? Más eficiente tanto en consumo como en contaminación. Pero tenemos infraestructura limitada, ¿no? No hay una red de ferroviaria en Latinoamérica, en Perú menos. Perú solo se conecta parte de la sierra. Hay proyectos, sí, hay proyectos y siempre se habla de eso, pero todavía está verde, ¿de acuerdo? Multimodal, lo que dijimos, ¿no? Combina dos o más modos de transporte, ¿ya? La idea es, pues, llegar, o sea, coger lo mejor de todo para llegar de una forma más eficiente. A veces no es necesario que haya una restricción, ¿no? Sino, pues, un toma más eficiente, pero normalmente se da por una restricción, ¿ya? Marítimo terrestre. ¿Cuál es la ventaja multimodal? Optimiza costo-tiempo, ¿no? O sea, juntas un poco los dos, o sea, ¿hasta dónde me sale más barato tomar un avión y luego empalmar con un carro? O un tren con el mar, ¿no? O marítimo con terrestre o lacustre con terrestre, ¿no? Entonces, busca la combinación, ¿ya? En cuanto a documentación, depende del transporte y depende de la ciudad, ¿no? A nivel internacional se usa lo que es la BL, las Bill of Lading, ya sea en avión, en barco, pero a nivel local, cada país usa un documento diferente, guía de remisión, documento de transporte, en fin, un poco solo para tenerlo mapeado. Sí, un poco la clasificación de la carga, por su naturaleza. Eh, hasta ahí pues estamos viendo un poco de lo que ya saben, ¿no? Carga general. eh, bueno, la carga general es la carga que no tiene ninguna restricción, ninguna dificultad, ¿no? Sacos, cajas, palets, ¿no? Lo más consumo masivo, ropa, este, hasta electrodomésticos, ¿de acuerdo? Carga general, pero la carga general son paquetes, ¿ya? Son cajas. Ya cuando esto crece, puedes contenerizarlo, ¿no? Entonces, todo lo que está dentro de un contenedor es una carga contenedorizada, ¿de acuerdo? Son contenedores de 20, 40 pies. Normalmente, pues, ¿qué hace el contenedor? ¿Sabe la historia de los contenedores? Tarea para la siguiente sesión, ¿ya? Un poco, a ver, de ahí les paso el link. Los contenedores se crean para facilitar, pues, de hecho, se crean a raíz del plátano, incluso, ¿no? Todo un tema. O sea, cómo transportar plátano, pero ya les van a saber, ¿no? Pero los contenedores se crean para facilitar la carga, ¿no? Imagínense subir de paquetito en paquetito, mejor, pues, hacen la precarga de un contenedor y subes un contenedor, ¿no? Entonces, facilitan la carga marítima, agilizan los procesos, ¿no? Ya hay contenedores de 20, 40, high cube, etcétera. A granel, carga a granel es cuando no tiene un envase, ¿no? Por ejemplo, pues, un barco que lleva petróleo. El petróleo es a granel, ¿no? Un barco que lleva trigo, tiene unas grandes bodegas y con unas grúas, pero con unas palas
unas cucharas sacan y ponen el granel del producto, ¿no? Trigo, granos, minerales, en fin. ¿Ok? Bueno, granel líquido que les dije. Carga peligrosa, ¿no? Cuando llevan cargas peligrosas. O sea, cuando tienen ciertas regulaciones, pues tienen que tener más cuidado, ¿no? Carga refrigerada, pues a veces llevan, los contenedores son refers, que llevan con temperatura controlada, la fruta, ¿no? Las conservas, la comida, ¿de acuerdo? Carga subvencionada, como les dije, ¿no? La máquina esta que estamos trayendo, pues tiene que traerse de alguna forma, ¿no? Y cargas valiosas, pues obviamente que tienen ciertas restricciones, digamos, necesitan más seguridad, ¿ok? Esto en general para todos, ¿ah? Un contenedor, porque barcos, aéreos, en fin, ¿no? Claro, lo que más se caracteriza con los barcos, porque es lo que más volumen mueve a nivel mundial. Pero a nivel de camiones, también lo tener en cuenta, ¿ok? Seguimos. Y digo eso. Los embalajes, pues, vamos a pasarlo rápido, ¿ya? Las cajas, ¿no? Lo dijimos, los pallets, dependiendo del país, hay dos estándares, el europeo y el americano, pero algunos países cogen su estándar, ¿ah? Donde Perú se creó el pallet estándar, que es una mezcla, es 1 por 1,20, ¿no? Pero cada país tiene estándares diferentes, ¿ok? Los pallets son las parihuelas, estas tablas de madera que permiten el movimiento y manipuleo de la carga. Los contenedores, ya dijimos hace un rato, los big bang son unas bolsas gigantescas de básicamente un metro cúbico que puede cargar hasta 2 toneladas. Llevas de una forma contenerizada un poco carga granel, ¿no? Cajas y los documentos que les dije de viaje, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, en Perú se usa la guía de remisión, en otros países se usa el albarán o documento de transportes, ¿no? Que es el documento que detalla la carga, ¿no? Sin valor, solo la carga, ¿ya? Es como el bill of lading, ¿no? En los barcos, que es que detalla lo que lleva una mercadería, ¿no? Que una cantidad de productos. Airway bill, que es igualito el bill of lading, pero en aéreo. Carta de porte, ¿no? Que es en una carga internacional, pero terrestre. O manifiesto de carga, ¿no? Son algunos documentos. Cada país, cada ciudad, cada realidad usa un documento diferente a veces. ¿De acuerdo? Ya, permítanla. Entonces, documentos. Ya estamos yendo un poco Entonces, la distribución. Vamos a un poco a... Voy a ver si entro este caso. Miren. Vamos a hacer un casito para refrescarnos, ¿ya? Para un poco, porque estamos yendo muy teórico, muy teórico. Y vamos a probar este caso. Vamos a ver un poco el conocimiento que tienen de transportes. ¿Ya? Me estoy adelantando, por este caso lo quería poner después. Pero, ya que estamos, un poco para... Miren, me digo, un poco para despertarnos. Ya vamos a ver este caso. Entonces, miren. Ya, acá está. Imagínense, vamos a poner, ojo que no lo vamos a ver más adelante, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, ¿no? Miremos. Esta empresa Alimentos del Perú distribuye desde el centro de distribución de Lima hacia 4 destinos nacionales, ¿ya? Trabaja como operador de transporte, o 3PL, que cobra tarifa por tonelada. No cobra por camión completo, sino tarifa por tonelada. Debes calcular el costo total de distribución por mes, identificar la ruta más cara y evaluar el impacto de un alza de combustible. Entonces te dice, miren, Arequipa tiene una distancia, tú mueves 48 toneladas al mes y ese es el costo por tonelada, tantos viajes al mes, y carga en camiones full truck load. ¿Se acuerdan que era full truck load? Tú tomas todo el camión. Te cobra esto por tonelada, obviamente por tantas toneladas, 12, 48 entre 12, son 4 viajes, ¿no? ¿Cuánto basta? ¿De acuerdo? Entonces esto te dice, identificar la ruta más cara, acá tienes que sacar el sol por tonelada. Se quedó en la diapositiva de estrategias, perdóname. A ver, con razón me salía. Vamos a ver. Gracias por avisarme.
Ya. Ok, vamos a... Me decía, ¿por qué si me funciona? Entonces, estamos viendo esto. Entonces, ya. Miren, tenemos eh, este ejercicio, ¿ya? Una empresa que desde Lima distribuye a 4 destinos, trabaja con un transportista, ¿de acuerdo? Que cobra por tonelada. Debes calcular el costo total de distribución para el mes. Costo total de distribución, ¿no? Identificar la ruta más cara y evaluar el impacto de un alza en combustible. Primero, ¿cómo se compone la tarifa? Tarifa por tonelada, costo en combustible. Un poco lo que tenemos que hacer acá es un Excel. Miren, ¿cómo se compone este 180 por tonelada? Ya, por ejemplo, el 45% es el costo del combustible. 20% de 180 es el personal. 15% en depreciación, gastos de ruta, 12% y margen, tiene que tener una ganancia, es el 8%. Así se descompone esto. Entonces te dice, identifica la ruta más cara. Yo alojo, ¿cuál es la ruta más cara? No. ¿Por qué Ricky Parroy? Perdón. Ya, entonces, tenga que identificar la ruta más cara. ¿Cuál es la ruta más cara? Pero ¿cuál es la tarifa por tonelada? Yo veo ahí 230, es Cusco, ¿ah? Solo por tonelada Cusco veo 230. ¿Cuál es el más caro? Entonces, ya, eh, vamos a ver, perdón, se me salió. Vamos a ver, entonces lo que toca, Roy está bien, pero el sustento, ¿de acuerdo? Entonces lo que toca es que evalúen la tarifa más cara, la ruta más cara, perdón, y después, ¿cuál sería el impacto de un alza de combustible? Imagínense que se sube el combustible 10% a todos. ¿Cuál sería el impacto? ¿De acuerdo? Entonces, no les digo vamos a hacerlo perfecto, lo vamos a desarrollar, pero un poco para despertarnos, a ver si le dan una mirada a este ejercicio. 10 minutitos. Por lo menos hagan la estructura, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿O cómo les fue? ¿Qué dicen? ¿Lo hicieron? ¿Avanzaron? Sí, digamos. Sí. Bueno, si A ver, hablamos cuéntanos. de, como vemos allí, ¿verdad? En toneladas, eh, Arequipa tiene 48 en toneladas, ¿cierto?
pero la tarifa es de 180, o sea, la tarifa Sí. es un tanto menor incluso que la de Cusco, pero por el hecho de mover más toneladas, Ujú. entonces la tarifa sería la de Arequipa. Tal cual. Muy bien. Con Muy bien. Sí, 8.640. 8.640, correcto. Siguiendo de Trujillo con Ajá. 4.320, luego el Cusco 5.520 y Chiclayo cerrando con 4.350, haciendo un total mensual de 22.830. De acuerdo. Muy bien. Tal cual, ¿ah? Muy bien. Esa es. ¿Y cómo he visto el tema del impacto, cómo está la estructura de costos con el tema del combustible? Bien sabemos, hace un rato usted explicó de que por el hecho de las guerras y todo el combustible tuvo un alza. Asimismo funciona pues con el incremento de la tarifa. Si el combustible tiene un alza, asimismo suben todas las tarifas. Ajá. Sí, tal cual. Tenemos que ver cómo es la estructura, ¿no? Porque, miren, acá, un poco lo que ustedes dicen. Cuando hacemos la estructura de costos, acá está. Sí, miren, por ejemplo, por ruta, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es por ejemplo, ¿no? Acá está, acá lo he puesto en un cuadro aparte. Ahí se ve el porcentaje, ¿no? Combustible 14 de 180, 14,58, cada uno pues da porque, a ver, por ejemplo, si dicen en Arequipa, en Trujillo, que en Cusco era el más caro, dijeron, ¿no? Entonces, en Cusco siendo el más caro, dice, ¿cuánto sale la tarifa de Cusco? ¿Cuánto salía al final? ¿Cuánto gastábamos? ¿Cuánto pagábamos? 24 toneladas, ¿no? 20. El total, ¿Ah? el total, Sí, o las toneladas. Ah, el total sí, eran 5.520. 5,320, ¿ya? Sí, miren, 230 es es el flete por tonelada, ¿ya? Es el flete. Entonces, costo de combustible 45% de 230. Vamos a ver Cusco. Cusco, 230, ¿ok? Si lo mides por 45% por 18, eso sale 248. Eso si subía en 18%. Entonces, ¿cómo se saca esto? La tarifa por tonelada por el número de viajes y ahí se acaba. Entonces, eso tendríamos que sacarle el costo por combustible. Vamos a ver un poco de teoría de la estructura y regresamos a esto para poder calcularlo mejor. Pero lo importante es eso, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay dos formas de calcular, hay dos formas de ver a veces, ¿no? ¿Cuál te dicen, cuál es la ruta más cara? ¿De acuerdo? La ruta más cara es el que te cuesta más, pero hay dos formas de verlo. La primera es cuál es la más costosa, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que sea la más, Arequipa dijeron, era más costosa. Pero eso no significa que sea la menos rentable o más rentable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es la ruta que más me cuesta, pero si vemos sol por tonelada, ¿cuál es la más cara? Si vemos cuál, Sol por tonelada, o sea, miren de esta forma, ¿ya? ¿Cuánto voy a gastar en cierta ruta, no en cierto cliente? Estoy gastando, eso es Cusco, a eso voy. Estoy gastando por Arequipa, ¿cuánto vamos a poner acá? Dícteme voy a borrar acá este 4. ¿Cuánto estamos gastando por Arequipa? Usted tiene el dato, dígamelo para escribirlo acá y no está buscando al otro lado. ¿Cuánto es 48 por 180? Es lo que ustedes han visto, ¿ah?
Son 8.640. Ajá. Ya. Ya. Luego, ¿cuánto es Trujillo? 4.320. Ya. Cusco. 5.520. Y el último Chiclayo. 4.340. Ya. Entonces, si miren, tal cual, Arequipa es la ruta más cara, ¿ya? Arequipa es definitivamente la ruta más cara. Porque me sale, oye, ahí me gasto 8.640. Ok, sí, pero si dices, eso es donde más gasto, pero si dices, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál es la ruta donde me sale más cara la tonelada? Cusco, ¿ya? Cusco, porque dices, cada tonelada que llevo a Arequipa me cuesta 180 soles, ¿de acuerdo? Cada tonelada que llevo a Cusco me cuesta 230 soles. Lo que pasa es que llevo menos toneladas, ¿entienden? Como ruta sí, digamos, es donde estoy gastando más, pero eso no significa, y ahí tienen que ver el gasto sobre la venta, ¿de acuerdo? ¿Cuánto, digamos, dónde gasto menos? En Trujillo. Entonces, si mi tonelada la vendiera al mismo precio, imagínense, yo vendo mi tonelada a 1.000 soles, ¿ya? El valor de la tonelada es 1.000 soles. ¿Cuánto sería el gasto sobre la venta? Sería acá 18%. ¿Sí me siguen? Imagínense que voy a borrar esto ya un ratito, que el valor de mi tonelada es 1.000 soles, el valor de la tonelada vendida. Es decir, cuando yo vendo mi producto, cada tonelada me pagan 1.000 soles por esa. Estoy hablando en soles o en dólares, lo que quieran. Entonces, cuando yo digo, ¿cuál es el flete? ¿Cuál es el gasto sobre la venta? ¿Cuánto estoy gastando por cada tonelada? Siento que entre 1.000 y 18%. ¿Ya? No sé si me están siguiendo. Si no me siguen, me divisan. ¿Ah? Acá digo, ¿cuánto es el gasto por tonelada? 12%. Porque de cada tonelada que vendo a 1.000, 12% se van en fletes. Acá, ¿cuánto es? 23%. Y acá es 14.5%. Entonces, ¿cuál es la ruta mejor, la más eficiente, donde gasto menos, donde me conviene vender más? Acá. Claro, es más cerca, ¿ah? ¿Ya? Más lejos, obviamente más lejos es Cusco. Pero es así como hago mi análisis de gasto. Digo, ok, ¿me va a costar? Sí, me va a costar más. Mientras más lejos, me va a costar más. Pero de todas maneras, donde más margen saco, ¿qué tendría que hacer acá? Pues venderlo más caro de repente, ¿ya? Entonces siempre tenemos que mirar no solo esto, el número, sino cuál es el impacto en las ventas de mi gestión, de mis gastos de tonelada o todo, ¿ok? No sé si me expliqué bien. ¿Sí? Si tienen preguntas, me dicen. Sí, perfecto. Regresamos a la clase. ¿Ya? Ay, perdón. Y entonces, bien resuelto. Pero ahí les puse un poco más de. Miren, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo solo para que lo vean, ¿ya? Oh, look. O sea, lo que le digo. Vamos a ver esto. Quiero mostrarles un ejemplo. Como les digo, esto es una primera parte, vamos a avanzar. Si me siguen, ¿no? Quiero mostrarles una. A veces se raya mi computadora. A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar. Porque justo ayer mandé un correo al de ventas, diciéndole, porque quería cambiarme de ruta. Y le dije, espérate un ratito, le digo, ¿me cambias de ruta?
y te va a salir mucho más caro, ¿no? Las frecuencias y todo. Denme un segundo. Voy a abrir el correo para que lo vean y quiero que vean pues cómo es en la vida real. A ver, bajo esto. Denme un segundo que abro el correo. Sí me deja abrir el correo, no sé por qué a veces mi computadora... Bueno, no me deja ahorita, pero... ya sé dónde está. Ya, esperen un ratito. Ya, miren. Vamos a abrir. Vamos a poner mi ventana de chat. Miren. Miren, a este destino yo llevo, si ven mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Es un destino multimodal, ¿ya? De Lima a Loreto. Entonces yo solo, ahí lo tengo que llevar en contenedores refrigerados. Entonces, si yo llevo un contenedor de 15 toneladas, vamos a poner la ventana 2, con una venta de 132.000, 133.000 soles, puedo llevar hasta 12 toneladas, en verdad. Tiene capacidad 15, pero solo puedo llevar 12 toneladas. Por un tema de pales, en fin. El flete de ese contenedor me sale 18.000 soles, que es como 5.000 dólares más o menos, ¿ya? Y si veo eso por tonelada, digo, 12, o sea, el sol por tonelada, llevar esto entre 12 toneladas me sale 1.500 soles. Pero sobre la venta, mi venta es de 132.000 y dije, de esta venta, ¿cuánto me gasté en flete? Es el 14%, es carísimo. Si le aumento el flete a 5, a 25, a contenedores más grandes, y en vez de despachar semanalmente, luego quincenalmente, ya, mi flete baja bastante, ¿no? 1.000. Entonces, lo que quiero decir acá es que no solo veo si me cuesta, miren, oye, acá el flete te sale 22.000, sí, pero si lo llevo, pero en verdad no es más caro, en verdad, si lo llevo, porque serían dos de 22.000, de 18.000, si lo llevo a cuánto me sale sobre la venta, me sale mejor, ¿no? 9.44. Entonces hay que siempre hacer el análisis de cuánto me cuesta llevarlo sobre la venta que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Dicho eso, seguimos con... ¿Dónde está mi...? Acá está. No, a ver. Ya, vamos a ver. Ay, bueno, este es transporte sesiones. Entonces seguimos. Entonces, ojo que esta es una primera parte, porque les dije que son dos partes. Acá vamos a avanzar una parte. Vamos a ver si se puede... ¿Están viendo mi pantalla? Sí ven, ¿no? ¿Me ven? ¿Me ven a mí? Y ahora sí voy a ponerlo de nuevo, porque no sé qué le pasa, a veces se raya esto. Y no, y no los veo yo. ¿Y por qué no los veo? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, se raya esto y... Bueno. Entonces, bueno, la distribución, cuando vimos, pues, distribución, pues obviamente hay dos formas, ¿no? La directa, cuando desde el fabricante llega hasta el punto final de venta, hasta la bodeguita, la tienda, ¿ok? Entonces, no tienes intermediarios, ¿no? Por ejemplo, pues, la Coca-Cola, Bimbo, algunas empresas que llegan hasta el punto. Eso sí necesitas una inversión, pues tienes flota exclusiva, dedicada y complicada, ¿no? Cuando tienes niveles, cuando tienes mayoristas de distribuidores, que es lo que hacen normalmente las empresas de consumo masivo, tienes un distribuidor que a la vez que tú le llevas al distribuidor y ellos se encargan de hacer la última milla, ¿no? Ese es el detalle, el detallista. Tú le llevas una tonelada y ellos esa tonelada la convierten en 1.000 pedidos o 100 pedidos de 10 kilos.
¿Ya? El hub and spoke, ¿no? Un tercero, pues obviamente un centro de distribución que es como un cross-docking, ¿no? Llegas ahí y obviamente como un hub and spoke, por ejemplo, es un centro de distribución de un supermercado, ¿no? Llegan de diferentes proveedores, el proveedor de agua, de bebidas, de arroz, de galletas, y es un cross-docking, ¿no? Y lleva a todos sus centros de almacén. ¿Ya? Y última milla, pues el famoso dark store, ¿no? Que no tienen tienda física y todo lo manda desde su almacén. Entonces, algunos test. Última milla. Está de moda la última milla. Yo quiero darle buen tiempo a esto. ¿Qué es la última milla? Pues no, sí ve mi pantalla, ¿no? Recuerden, como yo no los veo ahorita. Ya. ¿Qué es la última milla? Está de moda la última milla. Y la última milla, eh, obviamente, es la distribución capilar, ¿de acuerdo? Donde llega al punto, al punto de venta o al consumidor. ¿Ok? Es el segmento un poco más complejo y más caro. Y esto, ¿por qué es caro? Y no es porque cueste más. Por ejemplo, ¿no? A mi distribuidor, pongo el ejemplo que le digo, le vendo una tonelada y me cuesta, claro, el gasto sobre la venta es 10% o 5%. ¿Ok? Llevo un camión el camión me cuesta $100 y le llevo un valor de $2,000 y me cuesta 5% sobre la venta. Sí, sí me siguen, ¿no? $200, $100 me costó el camión y la distribución, pero le llevé un valor de $2,000, 5% sobre la venta. Por cada $1,000 que le vendo, me cuesta $5, sí, pues, ¿no? $1,000, 100. Sí, por cada $1,000 que le vendo me cuesta $5 el flete. Imagínense, usted mande un paquete, $5 me cuesta enviarle $1,000. Más o menos, ¿ya? Entonces, hasta ahí me sigue, ¿no? ¿Sí? Espero que sí. Sí. Ya. Pero a una bodega o a ustedes no compran $1,000, compran $10, $30. Entonces, eso me va a seguir costando $5. O de repente ya no me va a cobrar $100 el transportista, me va a cobrar 200 porque tiene que ser un montón de puntos. Y tiene que llevar, y además, el camión, yo tengo un camión de 2 toneladas, lo lleno full para un cliente, pero cuando tengo que entregar a 100 personas, no puedo llenarlo full. ¿Por qué? Porque hay tema de tiempo. Yo no puedo, por tiempo, no puedo llegar hasta 100 personas. Entonces el carro se va medio vacío. Entonces, ese pedido, esa distribución me sale mucho más cara. Porque tengo que entregar paquetitos de $10 a muchas. Entonces, $10 por 100, $1,000. ¿Ya? Y ahí me va a duplicar el costo. En vez de llevar $2,000, una carga de $2,000, llevo una carga de $1,000. Entonces, ese 5% va a ser 10% sobre la venta. Más caro. Y además necesito más gente y todo un tema. De repente más combustible, de repente hasta me va a cobrar más. Porque una cosa es que el carro haga 10 kilómetros de un cliente y otra cosa es que haga 30 kilómetros. Entonces me va a costar más. Entonces la última milla es cara. Porque es el proceso donde entregas a muchos clientes. De en 100. ¿Por qué es tan caro? Acá dicen, de en 100 paradas, ¿no? Cada vehículo hace múltiples entregas. 50, 80, muchos. Y encima si pases pocas no te conviene. ¿Ok? Hay mucho más tráfico, mucho más desvíos, mucho más recorrido. ¿Ok? Muchas veces el cliente no está, tienes que regresar. Pero imagínate que si está, te recibe, ¿no? Y además es más riesgoso, ¿no? O sea, te roban, en fin. Pues como hay soluciones, sí, ¿no? Puntos de retiro, cross-docking, optimización de rutas, ¿no? Sí, pero en general, la última milla es cara y es complicada, ¿ya? Por ejemplo, sí, por eso que a veces les dicen, con pedidos de más de tanto es gratis el envío, porque lo que quieren hacer es, de alguna forma, que tu pedido valga la pena.
¿no? Valga la pena, porque imagínense pones un pedido de $10, pucha, que más caro me sale llevártelo que el pedido. Entonces, eso es lo que es el reto de la última milla, hacer que sea rentable una entrega. ¿De acuerdo? Preguntas. Sigo. Entonces, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por hacer en la última milla, ¿ya? Entonces, pero es lo que está ahorita, es más, las empresas de consumo masivo, antes usaban distribuidor, ahora están apostando por, y el e-commerce está asociado a la última milla, ¿no? Porque el e-commerce, tú pides de frente. Entonces, la última milla está asociada al e-commerce. Entonces, mientras más e-commerce quieras, tienes que desarrollar más tu última milla y hacerla eficiente. Ok, la parte de tercerización, ¿no? 3PL y 4PL, lo que hemos estado viendo hace un ratito, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes una flota de transporte propia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes una flota de transporte propia, te conviene y no te conviene. ¿Por qué te conviene tener una flota de transporte propia? ¿Por qué conviene tener una flota de transporte propia? Fluidez y posición. Exactamente, tienes el transportista ahí, porque, bueno, no tercerizamos, sí, pero porque la tienes propia. Pero tienes el transportista ahí y dices, ok, necesito ahorita el camión que se mueva allá y lo hace, ¿no? Entonces, está disponible, está y es más, oye, no tengo que estar pagando gastos, otros gastos tengo, claro. Tienes tu flota propia disponible cuando tú quieras, no depende de un tercero y tienes confiabilidad, de alguna forma cierta confiabilidad, de que va a estar ahí cuando lo necesites. Pero ¿qué pasa? Hoy día tienes 30 camiones, pero hoy día solo necesitas 20. ¿Qué haces con los otros 10? Igual tienes que pagar al transportista, al chofer, ayudarte, en la depreciación, todo, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si mañana necesitas 50? ¿Qué pasa si un chofer se enferma? ¿Qué pasa si un carro se malogra? Entonces, es una carga que puede ser buena o mala, depende cómo tú lo mires, pero ¿qué optan las empresas? Dices, oye, ¿sabes qué? Mejor tengo una flota tercera variable. Si hoy día necesito 30 camiones, pago 30. Si mañana necesito 20, pago 20. Si mañana no necesito ninguno, no pago. Si el chofer se enferma, el dueño le buscará otro chofer. El carro se malogra, el dueño lo arreglará. Entonces, paso mi costo fijo y mi capacidad fija a costo variable y capacidad variable. ¿Puede ser más cara? Puede ser más cara. Algunas veces. Pues, pero yo lo que estoy haciendo es quitarme esa carga de encima, de estar, no es mi core, ¿no? De estar mirando al transportista, planillas, mantenimiento, etcétera. Y además, carga variable. Entonces, nosotros tercerizamos el transporte cuando queremos hacer variable nuestra carga. No necesariamente más barato, ¿eh? Ojo, pero más flexible, ¿ok? Entonces, la decisión de contratar un proveedor externo, en lugar de operar con proveedor propia, es tercerizar, ¿no? Entonces, puede ser un socio integral, un transportista, un operador, en fin. Entonces, ¿cómo va la cosa? El 1PL, ¿ya? 1PL es una empresa dueña de la carga que gestiona su transporte. Nosotros, si tú tienes tus transportes, es del 1PL, no dependes de nadie. Manejas todo tú. ¿De acuerdo? La segunda, contratas un transportista independiente que maneja el activo, pero no la estrategia, que es lo que normalmente hacemos. El 3PL, que es el más famoso, el más conocido, es que un operador logístico que maneja toda tu operación, almacén, tal. Normalmente lo que hacemos con transportistas es el 2PL. Pero si entregas tu almacén, toda tu operación, que es lo más común, manejas un operador logístico. ¿Ya? Y si vas más allá, el 4PL, ya es, oye, manéjame toda ya, yo solo produzco, ¿no? Tú encárgate de la cadena de abastecimiento, planificación, en fin, que es muy poco común, no lo conozco, de hecho, ¿no? Pero algunas empresas, no, tienen razón, sí lo conozco, ¿ya? Algunas empresas lo hacen. Pero el más famoso es el 3PL, ¿no?
DHL, Ranza, en fin, hay muchos. Entonces, cuando hablamos de tercerizar flota, solo hablamos de 2PL. Cuando hablamos de tercerizar la operación logística, hablamos de 3PL. Son los más famosos. ¿Preguntas ahí? Digo, ¿cuándo tercerizas? Ya les he dado básicamente los inputs, ¿no? Tercerizas cuando tienes carga variable, ¿de acuerdo? Tienes carga variable, entonces, pucha, para no tener carros muertos, hay carros parados, pasas a carros variables. ¿Ok? Lo primero. Segundo, cuando tu expansión va a crecer, entonces tú tienes una previsión de crecimiento, el operador logístico puede que ya tenga la red, tú no tienes que invertir en nuevas bases ni nada. Eso es cuando es un almacén. Tu foco, tu core es, sabes que tu core es producir y no necesitas plata ni cabeza para tener flota propia, ¿ok? En el caso de almacenes, además, pues, el operador logístico tiene más tecnología, está más en eso, ¿ok? Y finalmente, tus gastos fijos se vuelven invariables, ¿ya? El CAPEX se vuelve en OPEX. ¿Qué es lo que no te conviene? Obviamente, cuando tienes productos muy específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo cadena de frío y es complicado conseguir carros con cadena de frío, ¿ya? Cuando cuando tú tienes una carga fija de trabajo, podrías tener flota, ¿de acuerdo? Puede ser más barato ahí, porque ya conoces tus volúmenes y son fijos y constantes. Si tu transporte es tu diferencial en distribución, obviamente si tienes una ventaja competitiva ahí, pues no lo muevas, ¿no? Y finalmente, muchas veces el tema del punto de entrega, ¿no? Con el cliente es clave, ¿ya? Entonces, la pregunta que deberías hacer ahí la pongo, ¿el transporte es parte de mi propuesta de valor o solo es soporte, ¿no? Si es soporte, terceriza. Si es un diferencial, considera tu flota propia o modelo híbrido. Híbrido es flota propia y tercera. Entonces, ¿cuándo es diferencial? Cuando tu carro se flota. Por ejemplo, DHL que tiene su flota eléctrica. No sé. ¿Cuándo es diferencial una empresa de transportes, no? Hay que preguntarnos eso. Personalmente yo creo soporte. Eso sí, tienes que asegurarte que la imagen concuerde, ¿no? Concuerde con tu compañía. Les conté un caso, casi cerrando, que yo pedí, que no tiene que ver con transporte y sí, y no, ¿ya? Yo tenía un celular, y me ofrecieron portar, ¿no? Pasar a otro operador. Vamos a tratar de poner en contexto esto, porque no es exactamente distribución, pero sí. Entonces me dijeron, ya, le llevamos el chip nuevo a su casa. Llegaron, pero tiene que usted mostrar su DNI, su documento de identidad, y tiene que hacer unas pruebas biométricas, ¿no? Tiene que pasar por una máquina donde evidenciemos que es usted con unas pruebas biométricas. El transporte, llegó un motorizado, un chico en una moto, y yo le dije, ok, llegó, pero llegó en unas fachas, en una imagen que parecía, yo no discrimino a nadie, pero pues si está mi seguridad en riesgo, no le voy a dar mi huella biométrica a un chico que llega mal vestido, sin photocheck, sin documentos, sin nada, con el casco medio salido. Le digo, hola, tal, mire, vengo de tal empresa para ver su chip. Le dije, sí, ok, ¿me das tu photocheck, tu identificación? No, no tengo. Ok, ¿alguna identificación? No, no tengo. Seguro que sí era, ¿eh? Pero la imagen tiene que ser consistente, ¿no? Además, con la seguridad. Yo le dije, no, mira, ¿sabes qué? Lo siento, pero no voy a poner mi huella digital en tu máquina porque no tienes ningún documento, ¿no? Y se fue. Entonces, eso, o sea, si tercerizamos, tenemos que asegurarnos que nuestra imagen se mantenga aún sea un tercero, porque el cliente no va a ver al tercero, el cliente va a ver a nuestra empresa. ¿Ok? Y entonces, algunos criterios, pues eso lo voy a pasar. KPIs de transporte básicos, ¿ya? Los KPIs siempre son importantes, ¿no? ¿Qué mido yo? Siniestralidad, sí, no siempre.
porque tiene que ver no solo con accidentes, sino con robos, ¿no? Incidentes, un transportista que le roban continuamente, tiene una alta tasa de siniestralidad. ¿Dónde está el 1 y 2? Un ratito. Es que se me pasó una diapositiva. Eh, tiempo entrega, ¿de acuerdo? Tiempo desde que salió del almacén hasta que entregó al cliente. Es importantísimo, ¿ya? Entregas perfectas. Entró sin problemas, a tiempo, ¿de acuerdo? Completos. Costo por entrega, ¿no? El costo por tonelada, el costo por pedido. Otro KPI importantísimo, el tema de tiempo de liquidación, si es un tercero, ¿no? Entre que entregó el documento y me reporta la entrega, es importante porque muchas veces yo mando un pedido y hasta no tener los documentos de liquidación no puedo comenzar a correr los tiempos de cobranza, ¿no? Entonces son KPIs indispensables para la gestión de distribución, ¿ya? Este caso ya lo vimos, ¿de acuerdo? Lo ponemos ahí. Algunos benchmark de transportes, OTIF, de nuevo, OTIF está en almacén, OTIF en transporte, on time depende del transporte, in full depende del almacén, ¿ok? La idea es estar siempre sobre el 98%, pero en Latinoamérica estamos sobre el 92%. Costo de transporte sobre la venta, lo que les dije, el gasto sobre la venta, entre 6 y 10, ideal menos del 5%. Y les puse un ejemplo hace un rato, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el flete sobre la venta que hice? Básico. ¿Cómo está mi carga? O sea, ¿qué tanto llené el camión? Idealmente más de 90. Sobre 80 ya estamos bien. Por si un carro va medio vacío, estoy pagando por llevar aire. Tenemos que asegurar una carga. Para eso existen los TMS que ya les voy a decir en la clase de tecnología. La siniestralidad, ¿no? La idea que sea 1 menos 1000. Y hablamos de robos, de pérdidas, en fin. Costo por entrega en dólares debería estar menos de $3, ¿no? 3.5 dólares por pedido, que no se usa, eso se usa en última milla, ¿ya? En última milla se usa eso. Y depende también del destino. ¿Ok? ¿Qué errores a veces tenemos en cuenta? El transportista tomarlo por precio, ¿no? Y no por servicio. Ojo, servicio es importantísimo. Si no mido el OTIF, ¿no? Solo si llegó o no llegó. Hay que entender si llegó o no llegó y cómo llegó también, ¿ok? Tercerizar, importante. Si no tercerizamos con acuerdo de nivel de servicio claros, pues no. Y solo por costo no vamos a lograr, vamos a poder tener, de repente tenemos huecos, ¿ok? Operar con flota propia, como les dije, si no hacemos el análisis de ocupabilidad de nuestra flota, pues ¿para qué tenemos flota? Mejor tercerizamos, ¿no? Y no tener visibilidad de la carga en tránsito, ¿no? El tracking, ¿de acuerdo? ¿Dónde está mi pedido? El famoso tracking. Eso lo vamos a ver también en TMS. Y, bueno, acá hay un checklist que ustedes deben hacer. ¿Cómo están? ¿De acuerdo? Es un checklist para que ustedes hagan. Y finalmente, ¿qué nos llevamos qué nos llevamos, ¿no? De la clase. Primero, vamos a poner esto al final. Quería esto antes. Ya. Primero, el costo total de transporte, ¿no? El costo total de transporte se basa en dos: directos e indirectos. Cuando hacemos un costeo, ya sea para nosotros o para el transportista, para tercerizar, tenemos costos directos, que son todo lo que se aparecen cuando se mueve el camión o el carro. Combustible, peajes, mantenimiento, ¿ya? Choferes, o sea, si fuera personal por viaje, carga, descarga, etcétera. Costos indirectos o costos fijos también, ¿no? Hay costos fijos y variables, costos indirectos o costos fijos. También hay que considerar, ¿no? Los costos fijos vienen a ser todo lo que se mueve o no se mueve el carro, ¿no? Depreciación, seguros, planilla, si es que la planilla es directa, ¿de acuerdo? También hay costos indirectos, ¿no? Embalajes, en fin. Costos ocultos, pues ahí también sale un poco sobre costos ocultos. Entonces, ¿qué nos llevamos de acá? Primero, el costo, el transporte no es un costo, ¿no? Es una palanca competitiva. Sea propia o tercera, es el momento donde el cliente recibe el pedido. Entonces,
eso puede hacerte más competitivo. El modo correcto depende de la carga y la distancia y la urgencia. Ojo, no hay modo perfecto, pero ¿cuál es el mejor modo de transporte? El que necesites. Si necesitas urgente algo, avión. Si tienes tiempo y distancias largas y quieres ahorrar, barco. ¿De acuerdo? No hay un modo perfecto. El modo se da en función a lo que tú necesites. La última milla es el tramo más caro y más visible, sí, lo que les dije, pero es el que vive el momento, el cliente, ¿no? La tercerización es importante, ¿ya? Es buena, pero no es necesariamente lo único. Depende de tu operación. El OTIF y el costo sobre la venta son dos KPIs que no pueden faltar. Tienes que medir el tiempo y también cuánto estás gastando en una venta. Y obviamente sin trazabilidad, sin visibilidad, puedes estar perdiendo una buena oportunidad. Entonces, eso es la primera parte de lo que es lo que es transporte y distribución. Cuando tienes una marca que quieres, claro, cuando es distribución de transportes, es la primera parte, y hemos enfocado básicamente en tercerización, en modalidad de transporte y estrategia de última milla. No sé si hay alguna pregunta, porque ya nos pasamos la hora incluso. ¿No hay preguntas? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, material ya lo tienen. Voy a compartir el ejercicio y nos vemos la siguiente clase para ver la segunda parte de este tema. Si tienen preguntas o en el camino ven alguna, pues la vemos la siguiente clase. ¿Qué me recomiendo trabajar en una empresa grande o una Buenas pequeña noches. ¿Qué empresa? ejercicio hay pendiente? No, no hay ninguno. El que hemos hecho en clase. Lo voy a compartir. Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Jordi. Gracias, Gerardo. Jordi, a tu respuesta, a tu pregunta, depende, ¿qué quieras? Yo siempre digo, empieza en una empresa grande, aprende buenas prácticas y las trasladas a una empresa chiquita después. Si puedes empezar en una empresa chiquita, vas a aprender muchísimas cosas también, pero por tu cuenta. Gracias a todos. Nos vemos en la siguiente clase. Entonces, empieza en una grande si puedes. Vas a aprender bastante, ¿eh? Gracias a todos. Buenas noches.